Illich Ramírez, el comandante Carlos. Illich Ramírez nació en Caracas. Desde muy joven obtiene su formación ideológica y su padre fue la fuente de inspiración para su vida futura de combatiente internacionalista. En julio de 1970, Illich viajó al Medio Oriente para incorporarse a la lucha armada del pueblo palestino, estando en un campamento de formación de combatientes del Frente Popular para la Liberación de Palestina en Jordania. Ahí presenció los terribles acontecimientos del Septiembre Negro, desatado por el régimen jordano contra los palestinos refugiados en su territorio. Wadid Haddad, el líder de la organización, le confiere como seudónimo de combate el nombre de Carlos, por ser un nombre hispano proveniente del árabe Khalil. Illich y sus colaboradores multinacionales participaron activa e intensamente en la guerra entre Oriente y Occidente, árabes y sionistas, oprimidos y opresores, teniendo como escenarios de lucha Europa y el Medio Oriente, y como principales enemigos a los servicios de la inteligencia de Israel, Estados Unidos y de sus aliados. Ya en 1990, luego de la caída de la Unión Soviética y de sus aliados en Europa, el comandante Carlos restringe su accionar al Medio Oriente, en donde la permanente presión de los Estados Unidos y sus aliados en Europa e Israel sobre los anteriores gobiernos aliados de Illich van cerrándole los espacios para su accionar. Las operaciones de Illich Ramírez se realizaron con el propósito de llamar la atención del mundo a la situación de la causa palestina, denunciar su opresión por los gobiernos de Israel y Estados Unidos, así como la actitud cómplice de dichos opresores de los gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar e Irán. En Sudán, el 15 de agosto de 1994, Illich Ramírez Sánchez, comandante Carlos, fue secuestrado por los servicios secretos franceses en un operativo organizado conjuntamente con las Fuerzas Armadas sudanesas. Ese secuestro se produjo en la madrugada entre el 14 y el 15 de agosto de 1994. Illich venía de someterse a una intervención ambulatoria y en su proceso de recuperación, todavía bajo los efectos de la anestesia, fue dominado por los guardias sudaneses, le fue inyectado un somnífero, fue atado, introducido en una suerte de saco y llevado al aeropuerto de Jartum, donde fue entregado a 2 agentes del DST francés, quienes lo esperaban a bordo de un avión privado. En 4 horas lo llevaron a territorio francés y una vez que lo bajaron del avión, lo presentaron a un fiscal francés, quien le entregó una orden de captura válida para el territorio nacional francés. Illich fue trasladado a la fuerza desde Sudán hasta Francia, sin que se cumpliera un proceso de extradición requerido en casos similares. Se fundamenta nuestra defensa en la denuncia de ese secuestro porque, siendo un delito, su presencia en Francia es absolutamente ilegal. Y todos los actos jurídicos y judiciales que ha llevado a cabo el Estado francés desde entonces carecen de legitimidad, carecen de legalidad. De esta manera podemos desvirtuar tanto el juicio que en el año 1997 condenó a Illich a 30 años de cárcel, de los cuales, repito, ya ha cumplido 17 años y 4 meses, y quiero hacer hincapié en que fue una condena a 30 años, no a cadena perpetua, como equivocadamente algunos informan y como perversamente otros dicen para hacer ver que el caso de Illich es un caso perdido. Lo cual invalida el proceso judicial que se le ha seguido desde entonces y hasta la fecha, y por ende obliga a su inmediata liberación y consiguiente repatriación a Venezuela, su país de origen y garante de sus más elementales derechos humanos. El jueves 15 de diciembre de 2011, la Corte Penal Especial de París juzgó al venezolano Illich Ramírez Sánchez, acusado por 4 atentados en Francia en los años de 1982 y 1983. Condenado a 30 años más de cárcel, con un cumplimiento mínimo de pena de 18 años. Siendo que Illich tiene 62 años de edad, esto lo llevaría a estar preso al menos hasta los 80 años, según los cálculos del Estado francés, Estado secuestrador, repito, que ha cometido toda clase de delitos en contra de este venezolano a lo largo
de sus casi 18 años de ilegal permanencia en Francia. Su defensa anunció que apelará el fallo. Para Isabel Coutan-Peyre, abogada y esposa de Carlos, este juicio no es nada más que mera propaganda en provecho de otros intereses diferentes de la justicia. No obstante, la defensa aseguró que apelará el veredicto y definió el juicio como un proceso político. El compromiso del presidente Chirac, confirmado en el 99, enero del 99, confirmado por el presidente Sarkozy, que hagan en demanda oficial de repatriación que debe haberse hecho desde hace 10 años. Y la gente que han pedido que esa cuestión, firmada por el ministro de Justicia, una formalidad, se haya hecho, son traidores a la patria. Es una prueba indiscutible. No es por mí, porque no quieren, porque los americanos no quieren que yo regrese a Venezuela. Quieren que yo me muera por aquí. Eso es todo. No se respetaron, ni hoy se respetan las leyes ni los derechos humanos. Aparte de esta tortura durante 10 años seguidos, de aislarlo de la población penitenciaria, Illich ha sido sometido a maltrato físico, ha sido golpeado en diversas ocasiones, tanto por funcionarios del Estado francés como por otros presos en las cárceles donde ha estado, enviados generalmente por autoridades francesas a intimidar a Illich. Illich en estos momentos tiene 62 años de edad. Él fue secuestrado a los 45. Y consciente de que cada vez Illich, como es normal, va perdiendo algunas facultades físicas, el Estado francés cobardemente lo manda a golpear. Uno de estos actos se produjo el pasado 1 de febrero del 2011, cuando un comando de la Guardia Presidencial de Nicolas Sarkozy, el presidente francés, fue enviado a la cárcel de Poissy en Versalles, a 70 kilómetros aproximadamente de París, para trasladarlo hasta un tribunal parisino, supuestamente para que se presentase para algunos trámites referentes al juicio que acaba de culminar hace una semana. Que nosotros hemos estado más o menos pendientes, incluso yo en lo personal. No sé si tú recordarás una carta, yo recibí una carta de Carlos Illich. Le respondí una carta que luego fue interceptada y le dieron una gran difusión por el mundo, porque yo lo llamaba compatriota. Es mi compatriota, ¿no es? Es venezolano, ¿verdad? Tu pregunta solo me lleva a voltear hacia el canciller y decirle que, independientemente de quién sea Illich Ramírez, es un venezolano y nosotros como Estado tenemos obligaciones con cualquier venezolano que esté en cualquier parte del mundo sometido a cualquier dificultad, a cualquier proceso. Así que si hace falta, Nicolás, apoyar, como dices tú, ¿cómo te llamas tú? Valeria. ¿Tú hablaste con Illich? No, estoy comentándole información que ha salido en Francia. Información, nosotros hemos estado, yo no personalmente, pero Nicolás ha estado reuniéndose en estos años con familiares, ¿no? Con hermanos. ¿Quién fue Illich? Yo no voy a pronunciarme acerca de los hechos por los cuales se le señala a Illich. De hace muchos años sabíamos de Illich, sobre todo mi generación. Ahora, Illich, un joven venezolano, porque es bueno que se sepa esto, se fue a estudiar en Europa. Y bueno, y tomó el camino revolucionario desde muy joven. Su papá, un viejo comunista venezolano. Y luego, Illich se incorporó a la Organización de Liberación de Palestina, la OLP, y se hizo combatiente de esa organización. De la historia del Chacal, del mal llamado el Chacal, tenemos una responsabilidad y tenemos que asumirla, pues sin complejo de ningún tipo. Tú sabes que nosotros no tenemos complejo de ningún tipo. Y no podemos permitir que se atropelle a ningún venezolano acusado de lo que sea en ninguna parte del mundo. Tenemos que velar porque se le respeten sus derechos, porque es un ciudadano venezolano. Los medios de comunicación occidentales lo estigmatizaron como un terrorista sanguinario. Para el comandante Illich Ramírez, su vida, su intimidad, su familia, su trabajo, sus ideales son transgredidos continuamente por quienes conocen una historia mal contada y lo plasman en pantalla con el único propósito de enriquecerse
o ganar glorias. Illich había sido sentenciado a lo largo de 36 años de descalificación mediática y muy particularmente desde el año 2010, cuando sale para consumo del público internacional y venezolano también, la serie grabada en Francia que pretendía ser la puesta en escena de su vida, una serie que se llamó Carlos y cuyo actor principal lamentablemente fue un actor venezolano, Edgar Ramírez. No tuvo otro fin que presentar la visión del Estado francés de quién es Illich, presentarlo como culpable a priori de los casos por los cuales iba a ser juzgado y evidentemente presentarlo como alguien ya cuya culpabilidad ya había sido demostrada. Es decir, él fue juzgado y fue sentenciado en esa película. Desde su celda en una cárcel francesa en la que cumple cadena perpetua, el comandante Illich Ramírez hace llegar a la prensa una carta donde objeta la participación del actor Edgar Ramírez en una de las últimas películas hechas en su nombre. Hace casi 5 siglos, los conquistadores españoles descubren una mina explotada por los nativos americanos, donde fundan la ciudad Lobata, la más antigua en el estado Táchira, Venezuela. Un conquistador llamado Ramírez es antepasado común de nuestros descendientes que colonizaron otras áreas como La Grita, su industria y Michelena, fundada por mi abuelo y sus amigos. Ya lleno de gente en Lobata, familias michelenas se han distinguido en la sociedad y la historia moderna de Venezuela como un prefecto, maestros, farmacéuticos, abogados, militares, ingenieros, que ideológicamente van desde la derecha conservadora a la izquierda comunista. Ninguno de ellos ha traicionado a nuestro país al convertirse en un agente de potencias extranjeras. Ninguno de ellos ha deshonrado a nuestra familia. ¿Por qué, Edgar, aceptas el distorsionar la verdad histórica? ¿Por qué te prestas a la propaganda contrarrevolucionaria, difamando al más famoso de los Ramírez? Yo me mantengo en firme, intransigente sobre los principios transmitidos por mi padre y renuncio a venderme a un imperio decadente. Edgar, no dejes que la gloria efímera, el caldo de Hollywood, te haga girar la cabeza. El renombre mediático es algo pasajero, no se puede sustituir por el respeto, el honor, la realidad. ¡Viva nuestra Venezuela bolivariana! ¡Viva nuestra Tierra Santa de Palestina! Dios es el más grande. Carlos. Boise, 14 de mayo de 2010. Los pueblos hermanos latinoamericanos y todos los pueblos que luchan por su libertad, por su soberanía, por la dignidad de quienes se paran ante el imperialismo y el sionismo internacionales y dicen ya basta, tenemos derecho a vivir en libertad. Es importante que esto se sepa, como también es importante que se sepa la realidad dura, dramática de lo que ha sido el encierro ilegal de Illich en Francia. Por el pájaro enjaulado.